Año 2000 a.C. Aparecen los primeros sistemas numéricos escritos en las civilizaciones de Babilonia y Sumeria. Esto me da que pensar que las matemáticas nos llevan acompañando a lo largo de muchísimo tiempo. Y esto también me da que pensar que, desde mi punto de vista, las matemáticas nos hacen seres humanos. Nosotros estamos ligados a las matemáticas. Por eso, quiero intentar responder a esta pregunta. ¿Por qué matemáticas? ¿Por qué el ser humano decide estudiar matemáticas? Plantearlo todo de manera abstracta, sacar conclusiones de lo que nos rodea y pasarlo a un sistema de conocimiento con el que podemos operar algebraicamente. Desde mi punto de vista, la respuesta a esta pregunta es que el ser humano intenta crear, resolver, predecir, crear sistemas y por eso inventa las matemáticas. Ahora voy a proceder a exponer tres antítesis contra esta pregunta. La primera de todas es que las matemáticas no me han servido de nada en la vida. A lo largo de la vida de una persona se produce una especialización en cuanto a un ámbito y se puede ver que las personas pueden vivir sin matemáticas de ningún tipo. Pueden llegar a ser plenamente felices sin la necesidad de tener matemáticas en su vida. Entonces a estas personas no les hace falta matemáticas para vivir una vida plena y llegan a esta conclusión. Bien, pues contra esto quiero decir que, para empezar, como dijo Eduardo Sánchez Cabezón, las matemáticas están presentes en cualquier acercamiento científico hacia cualquier disciplina. El idioma de las ciencias es matemático. Y es que actualmente negar que detrás de toda ciencia hay matemáticas es algo ilógico. No, detrás de cualquier invento tecnológico que veamos, siempre va a haber unas matemáticas detrás marcando todo cómo debe ser el proceso de creación del invento tecnológico, etc. Bien. Lo segundo es que, desde mi punto de vista, las matemáticas tienen una gran repercusión social. Pueden hacer que lleguemos a ser mejores personas incluso. Como dijo Eduardo Sánchez Cabezón también, las matemáticas son un elemento poderosísimo para ejercer la ciudadanía de manera crítica. Y es que una persona que se sienta en una mesa, analiza los problemas del día a día mediante un sistema lógico, resuelve sus problemas a papel, a bolígrafo, y ve y saca conclusiones abstractas y saca respuestas que luego puede aplicar a su vida, a su día a día, va a ser una persona muchísimo más eficiente desde el punto de vista lógico que una persona que no se para a pensar en sus problemas. Un ejemplo de esto puede ser que actualmente en España hay prácticamente más demanda que oferta de matemáticos en el mercado. Y es que los empresarios saben que los matemáticos son personas que están básicamente diseñadas para pensar. Y esto es algo muy rico en el mundo de la empresa. Bien, por último decir que las matemáticas en sí tienen una belleza implícita. ¿Esto qué significa? Que desde el punto de vista científico, las matemáticas son un sistema que predice todo lo que va a ocurrir. Mediante unos datos de contorno, podemos conseguir que, mediante un modelo matemático, predecir todo lo que va a pasar en el futuro. Y esto tiene una belleza. Esto tiene una belleza que, como dijo Albert Einstein, la matemática pura es, en sí, de alguna forma, la poesía del pensamiento lógico. También, aparte de esto, podemos encontrar filósofos como por ejemplo Bertrand Russell, que también apreciaba mucho las matemáticas, llegando a decir cosas como que las matemáticas no poseen solo la verdad, sino una belleza suprema, una belleza fría y austera como la de una escultura. La segunda antítesis. Las matemáticas me resultaban difíciles, teóricas y aburridas. He de decir que las matemáticas, al ser un sistema de conocimiento abstracto, pueden resultar bastante difíciles de comprender para algunas personas y pueden llegar a decir que no son difíciles, teóricas, aburridas, no las entendían en ningún momento. Pero esto no es culpa de las matemáticas en sí, sino del sistema educativo en el que se enseñan, dado que tiene muchísimas pegas, muchísimos fallos. Bien, pues voy a proceder a enunciar algunos de estos. Lo primero de todo es el cálculo práctico sin base. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos enseñan matemáticas en el colegio, nos enseñan a operar polinomios, a hacer derivadas, a hacer números en sí. No nos enseñan todo lo que hay detrás de eso. No nos enseñan el pensamiento lateral que existe detrás de las matemáticas, la creatividad que hay detrás de un proceso, de cualquier número. Todo lo que tenga matemáticas en sí tiene pensamiento lateral que ha sido inventado por otra persona, que ha sido ideado por una mente humana. Y esto no nos lo hacen ver en la sociedad. Bien, un ejemplo de esto es como si a ti en el colegio te enseñan a analizar la métrica de una poesía, te enseñan a analizar los versos, ver cómo es la rima, pero no te enseñan qué es la poesía en sí.
no te enseñan a sentirla, no te enseñan a ver qué tiene detrás. Bien. Luego, otra crítica es que nos enseñan, y esto desde mi punto de vista es bastante nocivo, la respuesta antes que la pregunta. Y es que ahora mismo vais vosotros a un aula de la ESO, por ejemplo, y os van a enseñar primero el teorema de Pitágoras. Y a partir de ahí te enseñan a resolver problemas mediante el teorema de Pitágoras. Pero si nos remontamos a la historia, a cuando Pitágoras descubrió su teorema, vamos a ver que Pitágoras tuvo primero los problemas antes que las soluciones, antes que el teorema de Pitágoras. Entonces, quiero decir, ¿por qué nos enseñan a resolver problemas mediante una teoría dada y no nos enseñan a buscar la teoría mediante unos problemas dados, que es como funciona la ciencia? También me he encontrado a lo largo de mi vida algunos profesores que pues, tenían falta de vocación. Y esto en matemáticas lo he visto bastante presente y me parece bastante inconsciente por su parte, porque desde mi punto de vista no tienen en cuenta que tienen en sus manos el futuro de muchísimos alumnos, el futuro de muchas mentes que quieren pensar de manera lógica. Bien, pues ahora voy a dar una nueva propuesta que sería conseguir hacer que al alumno se le enseñase mediante máquinas, porque al fin y al cabo el ordenador es el que hace la tarea más precisa, es el que consigue sacar los cálculos más eficientes y si el ser humano aprende directamente del ordenador, va a aprender de manera más eficiente que si aprende de una persona. ¿Esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tuviésemos que el 70% de una clase la diese una computadora, por ejemplo, los iPads que tenemos nosotros en el colegio, y el 30% quedase reservada para el profesor, podría implementarse así de una manera el cálculo más preciso, que es el del ordenador, y el cálculo lateral, el pensamiento creativo que hay detrás de las matemáticas impartidas por el profesor en un 30% de la clase. Bien, la última antítesis. Solo son para personas con altas capacidades. He oído esto muchas veces y es que las matemáticas han sido desarrolladas por supergenios de la ciencia, por gente que está muy capacitada para pensar, genios como pueden ser Richard Feynman, Amy Noether. Pero quiero decir, ¿esto hace que nosotros no podamos aprender matemáticas? ¿Esto hace que nosotros no podamos progresar de manera lógica como seres humanos individuales? Bien, pues como dijo Eduardo Sáenz de Cabezón, todo el mundo lleva un matemático dentro. Este nos puede ayudar a ser más felices, a llevar una vida más plena. Y es que desde mi punto de vista, al igual que hay que llevarse bien con tu yo lógico, al igual que hay que llevarse bien con tu yo físico, con tu yo psicológico para llegar a ser una persona realmente plena, también tenemos que llevarnos bien con nuestro yo matemático para poder ser personas que piensan en lo que hacen constantemente y no ser unos ignorantes. Un caso de esto puede ser el matemático Joan Fervers Nash, que sufría una psicosis esquizofrénica y tenía un problema muy grande y a pesar de esto consiguió superarlo y seguir con su carrera como matemático y sacar muchísimas teorías, por ejemplo, relacionadas con la economía, con la biología que se siguen utilizando actualmente. Y por eso quiero decir que pese a cualquier adversidad que pueda tener una persona, pese a cualquier cosa que le pase, puede seguir siendo un matemático perfectamente. Y es que no nos damos cuenta de que actuamos de vez en cuando sin un sistema lógico. Y otro ejemplo de esto podría ser cuando comparamos la filosofía con las matemáticas. La filosofía es un sistema que sabemos que tiene una repercusión ética, una repercusión social, una repercusión política. Y es un sistema lógico, al igual que las matemáticas. Sin embargo, las matemáticas no le damos esa repercusión social, esa repercusión ética que debería de tener. Y es que desde mi punto de vista, si los seres humanos actuasen de manera lógica, como nos dicen las matemáticas, creando, resolviendo, prediciendo, el mundo funcionaría mucho mejor. Gracias.